Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy estamos en un programa más de entrevistas online enredadas y tenemos hoy a Noelia Rodríguez, que ella es, además de la directora de Críame, es asesora, asesora especialista, asesora familiar especialista en madres y en niños y niñas de alta sensibilidad. Y voy a la alta sensibilidad en la infancia y la perspectiva de vida. Hola, Noelia, hoy qué rápidas hemos entrado. No te oigo, a ver. ¿No? Ah, ahora sí. Es que no te oía, disculpa. A ver, yo creo que es que yo no tenía mucha voz ahora. Ahora sí. Disculpa, que ahora sí te oigo perfectamente. Qué bien. Oye, qué bien hemos entrado. Otras veces esto da muchos problemas, pero hoy inmediato. Claro. Que nada, bienvenida Noelia a este programa de entrevistas online enredadas, que es un espacio pues donde aportar a las madres, bueno, a todo el mundo en general, pero bueno, sobre todo a mujeres y a mamás, que va enfocado ahí, bueno, qué deciros a las que estáis ahí, que a Noelia no la conozco de hace mucho, pero de esto que el universo conspira. Mm. Y bueno, estaba yo ahí mirando cosas de alta sensibilidad porque, bueno, pues eso, hace un año así que descubrí que todas esas peculiaridades que yo sentía y que veía en mi hija, pero como multiplicadas, pues que era persona de alta sensibilidad. Y bueno, casualmente Facebook me trajo a Noelia, la estaba escuchando que estaba promocionando unos talleres presenciales que iba a dar. Ah, sí, Y en Madrid. bueno, es que sí, y me Eh, encantó como te escuché hablar y dije, voy a contactar con ella y le mandé un messenger. Al hilo de la alta sensibilidad, me he puesto delante de la ventana para tener buena luz y ahora voy a tener que, me vais a perdonar un segundo, Nada, no pasa nada. Voy porque saludando. Hola Fernando, Miriam, voy saludando a las que van pasando por aquí. Yo a también los ojos, ajusto ahora el estoy más trípode, cómoda. pues ya está, no te preocupes. Es que el día está muy, muy gris, hay una niebla horrible y tal, y bueno, en mi despacho, mi zona de trabajo, pues dije yo, es que durante el día ponerme un foco, ¿no? Además me molesta la vista, y dije, me pongo en la ventana, pero es que ahora me estaba la claridad molestando mucho en en los La ojos. luminosidad, sí, sí. Pues nada, eso. Entonces tenemos a Noelia por eso, porque la encontré, o sea, ya digo que el universo me la trajo y me encantó porque sí que, por supuesto, he escuchado conferencias online de otras personas, pero me gustó mucho la frescura, cómo lo hablabas, la sencillez, vamos, ya te digo que parecía que estabas hablando de mi hija y de mí. Yo digo, Eso es lo que digo, me yo dice. voy a ponerme en contacto, dije, voy a ponerme en contacto con ella a ver si quiere. Entonces, bueno, pues eso, deciros a todos que espera, porque es que no sé si se Se te- aclosco la. A ver, Como que te tiembla un poco la imagen, y yo es la como voz la que se nos cara afuera. entrecorta. A ver, hola Miriam, que está por ahí, voy saludando, no sé. Entonces, Sí. como luego lo voy a compartir, bueno, recordaros que soy Ima Buitrago, que soy mamá, que soy coach de crianza y que este es un programa online que emitimos todas las semanas, que es muy informal, como yo digo, siempre es como tomar un café con una amiga, con una compañera, pero aportando valor, ¿no? Y hoy quiero eso, que conozcamos un poco a Miriam, uy, perdona, como acabo de saludar a Miriam, a Noelia, que ella también es mamá y que nos hable un poquito de ella, de cómo ha llegado a trabajar aquí, a dedicarse a esto y luego pues el tema de conversación, ¿no? Que es la alta sensibilidad en la infancia en especial, ¿no? Cómo afecta en la perspectiva de la vida. Y de Sí. verdad, gracias y bienvenida, de corazón. Nada, Muchas gracias gracias a ti, Inma, por aceptar el ofrecimiento, porque no nos conocíamos ni teníamos ningún intermediario, pero ya no, digo, me llegaste y dije, fue muy esto es el natural todo. universo que dice que. Sí. Gracias. Bueno, yo os cuento que bueno, evidentemente he sido altamente sensible siempre, ¿no? ¿Cómo he llegado a finalmente enfocar mi perspectiva profesional desde el punto de vista de la alta sensibilidad? Al final tuvo que ver con un poco lo que comentabas tú, de que habías escuchado otras personas, otras conferencias sobre alta sensibilidad, pero como que algo a la hora de escucharme a mí te resultó diferente o conectó más contigo. Mm, Entonces,
bueno, yo al convertirme en madre, si bien es cierto que siempre había sido una persona, pues eso, muy curiosa de indagar, ¿no? En mi crecimiento personal, de encontrar respuestas a lo que me pasaba en la vida, quién yo era, mi significado, bueno, pues un poco mi misión en esta vida, mi lugar en el mundo y todo eso, la maternidad me dio la vuelta como un calcetín, ¿no? Fue como que lo que me terminó Me suena totalmente lo que me dices. despertar muy, muy grande, muy potente para mí, ¿no? Sobre todo yo pienso que esto tiene que ver justamente con todo ese mecanismo hormonal y de supervivencia y de conexión con la cría, ¿no? Que tenemos naturalmente de forma biológica las mujeres para criar y conectar con nuestros bebés. En una mujer altamente sensible es como que eso está elevado, yo no sé, pero a la potencia de 1000. Entonces, lo que Sí. pasó es que además bueno, mi primera experiencia como mamá, si bien tuve un embarazo fabuloso, súper intenso, profundo, bueno, genial, pero por unas cuestiones médicas, el nacimiento de Emma no fue lo que yo esperaba, lo que yo quería y lo que yo creía que necesitábamos las dos. Entonces, como fue un acontecimiento bastante traumático, y que me sacudió mucho más y que me tuvo pues en un proceso justamente además de shock postraumático y de bastante estrés, es como que me terminó de hundir, ¿no? Para volver a salir. Y a partir de ahí, pues la maternidad me conectó directamente con mi sensibilidad al punto de utilizarla en mi beneficio. Entonces empecé un proceso pues bastante profundo, ¿no? De indagación, de autoconocimiento, bueno, todo eso. Y entonces al final, bueno, me fui formando por distintas vías, ¿no? En todo lo que tenía que ver, primero, inicialmente, por mí, por criar a mi hija como yo quería, bueno, pues por mí Sí, y por la niña. Y después finalmente me di cuenta de que mi vocación de ayuda a los demás y algo que había estado haciendo en realidad durante toda mi vida, pero de forma, ¿no? Pues como natural y ya está, se podía realmente convertir bueno, pues en una salida profesional y en un servicio que podía yo aportar a los demás. Porque yo me di cuenta de que en el contexto de la crianza no hay realmente, bueno, ni coach, ni asesoras, ni personas formadas en esta perspectiva de la alta sensibilidad, porque, bueno, pues tú lo sabrás por experiencia, pero es francamente muy diferente criar a un niño paz que a un niño que no lo es. Tiene totalmente. un extra de dificultad, de intensidad. Entonces, yo en muchos momentos decía, pero ¿por qué, no? Pese a que yo era altamente sensible, no acababa de comprender por qué si yo teóricamente hacía todo el pack, como muchas otras mamás me han dicho, es que yo le he dado la teta, el colecho, no sé cuánto, y oye, como que parecía que no llegaba, ¿no? Con todo ese entregue, con todo, como el ABC de la crianza respetuosa, y el resultado no era un niño maravilloso. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que bueno, en el fondo no es que críes con respeto para obtener un niño maravilloso como resultado, No, pero todo esto, para llegar a esta exacto. conclusión, pues hay que hacer también un trabajo de profundizar ahí en nuestros patrones, en nuestras infancias y demás. Entonces, bueno, también bien aconsejada por mis mentoras, ¿no? Y por las personas con las que me he ido formando a lo largo de los años, bueno, pues ellas me dieron parte de ese empujón y esa chispa a diferenciarme en ese aspecto, parte de, bueno, pues personas que para mí han sido inspiradoras en este proceso, pues fui escalonando, ¿no? En ese crecimiento y en el desarrollo de ese crecimiento que yo estaba haciendo para acabar de lanzarme. Porque también como paz, yo tenía mis miedos, mis dudas, y qué van a pensar, y el rechazo, bueno, un montón de cosas. Entonces no acababa de dar el paso bueno, pues a enfocar mi trabajo de esa manera. Y no me iba tan bien como ahora, justamente. Entonces al final cuando eres tú misma, cuando tú conectas realmente con quien tú eres, conectas con tu sensibilidad y aprendes a gestionarla de una manera beneficiosa para ti, para tu entorno, pues todo va fluyendo realmente mucho mejor, ¿no? Entonces yo tenía como algo ahí que, que podía aportar al mundo y que podía diferenciarme, pero que como que me daba, ¿no? Esa cosa, ese ay. Y entonces estaba como más encorsetada. Y el momento en el que rompí esas barreras, trabajándome a mí misma y comprendí una serie de cosas y me lancé,
pues la verdad es que el crecimiento está siendo absolutamente exponencial, porque pues eso, yo he vuelto al trabajo hace, o sea, aunque Espiral ya existía, he abordado la perspectiva de la alta sensibilidad hace menos tiempo del que llevaba con Espiral, ¿no? Y sin embargo, desde que abrí esa perspectiva y esa puerta a la alta sensibilidad, el trabajo y la cantidad de personas que me han empezado a reclamar y a seguir y a preguntar y a querer trabajar conmigo es mucho mayor que antes, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco, porque quien nos escuche y no sepa qué es esto del PAS, tiene que estar diciendo, ¿de qué están hablando estas mujeres? Bueno, Porque mucha gente, ya digo, yo me enteré hace un año que por casualidad, bueno, por casualidad no, porque las casualidades no existen, pero una compañera de coaching me mandó un vídeo muy acertado para que como diciendo, a ver qué te resuena. mira, Y cuando lo escuché me quedé, dije, ostras, pues yo soy eso. Y dije, ahora entiendo también mi hija, porque lo que tú dices, yo ahora soy consciente de toda esa sensibilidad, esos detalles, de toda esa conciencia, es estar constantemente pensando que a veces crees que te vas a volver loca de estar tanto todo el rato a en la veces te vuelvo... cabeza, todo lo percibes, de todo te das cuenta, todo te afecta. Y de pronto dije, claro, y mi hija es exponencial, porque yo al fin y al cabo soy adulta, he trabajado ya muchas cosas, pero ella le entra todo, ¡boom! Te pasa Es a también que eso, fogonazo, no tiene aún gestión de lo que le está ocurriendo en el no entorno, tienen ¿no? filtro y están sin... Exacto. También creo que precisamente nosotras llegamos a nuestra etapa adulta un poco de esa manera, porque como no hemos sido criadas, ninguna de nosotras en nuestra generación, de una manera No, respetuosa y sintiéndonos aceptadas, pues hemos puesto capas también a esa sensibilidad. Entonces no es que hoy en día sí, sí, tampoco tú, no es tanto el que tú lo gestiones como que has apagado algunos interruptores y los niños y sobre todo sí, los que son criados hoy en día de esta forma no tan respetuosa y mucho más acorde a sus necesidades, claro, lo viven todavía más a flor de piel. Entonces, bueno, respondiendo a lo que tú preguntabas sí. justamente, Por explicar, situar un poquito a la gente, sí, luego la alta entramos en la infancia, pero sensibilidad, porque sepan qué es, porque yo creo que habrá mucha gente porque yo lo he compartido en muchos muros y tal, y yo creo que habrá gente que hoy descubra sí, esto. Yo creo que va a haber mucha gente que hoy lo pues descubra. la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad que no es un trastorno, ni una enfermedad, ni un defecto, ni nada por el estilo. Simplemente es un rasgo de la personalidad a nivel psicológico, de la misma forma que yo soy morena y bajita y otra es rubia y más alta. Entonces, solo es eso. Bien, pero ¿en qué consiste este rasgo? Bueno, una persona altamente sensible, que es de donde viene la palabra paz, de persona altamente sensible. Altamente. Este término lo ha acuñado Elaine Aron, que es la psicóloga que está Mm. estudiando durante más de 20 años este aspecto, precisamente porque ella misma lo era, porque ella pues también estaba buscando esas respuestas y bueno, dio con a raíz de sus estudios, dio con esta característica, con este rasgo de la personalidad y se dedicó a estudiarlo más en profundidad. Entonces encontró que hay una serie de características comunes, ha hecho un test de 20 y pico preguntas y si bien es cierto que con el test puedes bueno, pues comprobar un poco si lo eres o no, es verdad que hay varias preguntas que son muy similares, pero independientemente tanto de las respuestas del test, yo creo que es más importante y lo que es fundamental es fijarse en los 4 pilares de la alta sensibilidad, que bueno, vienen de un acrónimo en inglés, pero como en castellano no tiene así esa traducción, os lo explico directamente. Y es que los 4 pilares de la alta sensibilidad son, uno, la profundidad de procesamiento en la información, ¿vale? Que Mm. la información que recibes del exterior la procesas profundamente. Hablamos de personas que le dan un montón de vueltas a las decisiones que toman, a lo que les ocurre, que a veces hasta se están cuestionando y preguntando qué le pasará en la vida a ese transeúnte que acaba de pasar por su lado, porque le vio un gesto torcido, percibió que puede estar triste. Todo eso nos pasa. El siguiente punto es bueno, pues la empatía, el elevado nivel de empatía, de conectar con las emociones de los demás, de sentir lo que sienten los demás. Luego, la agudeza sensorial, la percepción sensorial, a través de los sentidos, en el aspecto de la Mm. cantidad de información que reciben y de la percepción a las sutilezas
a través de los sentidos, ya sea un tejido en la ropa que a través del tacto estás notando que te pica, que esto, que una etiqueta, que... Bien, un sonido que te molesta, te Los, perturba muchísimo los sonidos. los Eh, olores, ¿verdad? También. algo que han cambiado, algo que ha cambiado de sitio en un lugar al que tú vas habitualmente y que esto está colocado así, así, y tú te has dado cuenta que ahí hay algo que ya no está en ese lugar. Los olores que para otras personas pueden ser imperceptibles y tú los notas o que bien te generan sensaciones como profundas, bien sea de asco, de rechazo o a veces en positivo, es decir, que te recuerdan un momento de tu infancia. Bueno, y el siguiente es la sobreactivación o sobrecarga, que viene dada pues precisamente por todo esto anterior, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que tiene un elevado nivel de conciencia, que estás recibiendo un montón de información del exterior, que le estás procesando toda a nivel consciente e inconsciente de manera profunda, que claro, llega un momento que tu cerebro pasa como esa barrera y se sobreactiva y normalmente pues te sientes abrumada, agobiada. Hay gente que, dependiendo de la personalidad de cada uno, o bien te vas a bloquear y te vas a sentir un poco como incapaz de continuar, o bien vas a necesitar recluirte, irte a descansar, irte a una habitación, quizá tu habitación oscura, en silencio, para pues cortar todos esos estímulos que estás recibiendo o retirarte de una zona en la que tú el estímulo lo tienes controlado y sabes que ahí que el nivel de estímulo que percibes ahí es manejable para ti. Entonces, estos son los 4 pilares de la alta sensibilidad y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque luego hay características que las PAS compartimos, pero que en función de nuestra personalidad, nuestro entorno, lo que hayamos vivido en la vida, se darán con mayor o menor intensidad en cada uno de nosotros. Unas presentaremos esas características y otras no. Por ejemplo, yo no soy especialmente sensible a los efectos de la cafeína, que es algo a lo Yo que sí. normalmente la mayoría de las PAS sí que lo son, yo no. A mí me Eh, afecta hasta tomarme un descafeinado, o sea, imagínate. Me tomo un normal descafeinado y me activa como un café para otra persona. O sea, imagínate porque, mi nivel de porque los sensibilidad. descafeinados no son 0% cafeína, siempre tienen Claro. una mínima cantidad. Pues Luego, por otra parte, por ejemplo, sí que está asociado que las personas altamente sensibles sean con una tendencia más introvertida. Pero esto se ha comprobado, de hecho, Elaine que pensó no- que estaba estudiando la introversión y se acabó dando cuenta de que no, que era algo diferente, porque había personas eso, altamente sensibles que no son introvertidas. Yo no soy introvertida tampoco. yo Pero es tampoco. cierto que también viví una mayor parte del tiempo de mi vida más hacia afuera de lo que realmente yo necesitaba o creía. ¿Por qué? Porque justamente como también adquirí ese papel de persona muy sociable, muy abierta, muy pues claro, yo para cumplir ese papel, pues como que me empujaba. Yo a veces no entendía por qué me sentía tan agobiada o por qué no sentía esa ansiedad y en el fondo era porque aunque soy extrovertida, respecto a una persona introvertida, pues claro, hay unas diferencias, pero claro, hay ahí un nivel en el que tú mantienes ese equilibrio entre dónde está tu bienestar y dónde está tu hacia afuera y hacia adentro. Ese es un tema que hablamos también en el taller que di el viernes para las mamás altamente sensibles, de qué efectos puede tener en ti el que o bien te cierres muy, muy hacia adentro o te sobreesfuerces hacia afuera. Eso. Entonces, bueno, en conjunto, este es así un poco un resumen de lo que significa ser altamente sensible o qué es la alta sensibilidad. Entonces, Estupendo, te, Noelia. Me encanta, porque es verdad, es que son pilares. te paso el testigo para que tú me preguntes lo que consideres que le puede interesar a las mamás que nos estén Sí, escuchando y seguimos enfocando por ahí, si te parece. sí, genial, porque además quería eso, que dieras unos rasgos para que la gente supiera de qué Sí. estamos hablando, porque mucha gente no sabrá. Primero voy a dar la bienvenida por aquí, gente que está pasando, ¿vale? A Betty, Ujú. Alba, Laura, Amparo, la Asociación Trimons. Bueno, gracias por pasar por aquí, por estar, por pasar y por estar, porque están. Sí, que ahora mismo hay Y 5 personas ahí. sí, sí, por eso Andrea, digo, por pasar y por estar. Andrea me conoce Sí, es que como personalmente. sí, antes la saludé, o no, no la veo, Andrea. No te veo, Andrea. A mí no me aparece Andrea. A mí me Vale. Lo que iba, por Vale, ejemplo, pues lo que... Andrea, si está ahí, pues bienvenida porque yo no te veo aquí todavía, ¿vale? De todas formas, los que estáis ahí viendo, pues podéis ir poniendo en comentario cosas que... Hola Alba, saludos.
si queréis hacer preguntas, ir poniéndolas y conforme vaya hablando luego Noelia, se las voy transmitiendo o ella las lee y las pregunta. Mientras Entonces, tanto, me gustaría dar unas características para los niños, ¿no? eso es lo que te iba a pedir yo ahora, que eso Justo ahora, para... trasladado a los niños, ¿cómo identificamos esa diferencia? Porque yo, por ejemplo, que mi niña, bueno, no es mía porque es mi hija, pero Sí, es ya un niño entendemos de que la es una vida, forma de... pero quiero decir que no es mi posesión, que aunque diga mi hija, yo, por ejemplo, mi hija, es que lo de la sensibilidad, el tema sensorial, por ejemplo, es una pasada, los olores, los rechazos a las comidas, los tejidos, hay un montón de cosas. La conexión con las emociones desde súper pequeña identificaba las emociones que yo sentía, los de alrededor. Y luego la profundidad que dices es increíble. Pero luego las características más normales, esa alta demanda, ese, que se da, por ejemplo, ¿no? Que no es tan habitual a lo mejor en un niño o una niña, no pasa, ¿no? Esa alta demanda de sentir seguridad a través de la madre. Me gustaría eso, que hables de las características para Mira, identificar un para niño o una identificar niña paz. un niño paz, porque los 4 pilares que daba antes, pues igual es más difícil verlos en un niño, o sea, de adulto a adulto Sí, creo que queda claro el concepto. En un niño, normalmente son niños que son tachados de quisquillosos, de tiquismiquis, de exigentes, de demandantes, que no toleran bien la frustración, de llorones muchas veces, de alta demanda, de intensos, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué podemos ver? Podemos observar que igual el niño, pues, no quiere determinada ropa. Es que, no, es que claro, el niño tiene una dificultad añadida, dependiendo de la edad también, ¿no? Conforme sí, crecen es sí. más fácil, pero tiene una dificultad añadida que no siempre sabe expresar con palabras exactas lo que le ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces sí que tienen el recurso lingüístico, porque además son niños que normalmente tienen un nivel de madurez en el lenguaje y bueno, y madurez en general bastante alto, pero a veces es difícil que un niño te pueda decir con 3 años, mamá, me siento un poco nerviosa porque estoy percibiendo la sensación de la abuela Pepi que está alterada porque, ¿sabes? Es que es complicado que el niño te lo vaya a decir así. Eres tú como madre, ¿no? Ahí la que tiene que conectar un poco con eso y aprender a conocer a tu hijo para saber detectar esas cosas. Y luego hay un montón de otros estímulos que, claro, a veces podemos ver que el niño pues se enrabieta con mucha facilidad o que lo percibimos muy alterado, súper nervioso. Vas a un cumple y el niño viene histérico. Y tú no entiendes, pues has venido, pues ya has ido a pasártelo bien, y no sé cuánto, o llora un montón en el cumple. ¿Por qué me dijo? ¿Por qué esto? Y en realidad es que el niño está recibiendo una serie de información, un nivel de información tan grande para su cerebro, que claro, él no es consciente del todo de eso que está pasando dentro de su cabeza, pero es que está pasando. Entonces, si yo estoy en Sí, un sí. parque de bolas, que ya para empezar en la piscina de bolas hay miles de pelotitas de colores, todas distintas, hay toboganes de distintas alturas y distintos colores, hay un montón de niños gritando, hay música normalmente además muy desagradable, estilo reggaetón. Pongo el ejemplo del cumpleaños porque todos los niños en algún momento han ido o han tenido que ir o les han invitado a un cumpleaños en un parque de bolas porque es lo que hay ahora mismo. La comida es toda basada en alimentos procesados y llenos de azúcar, que también afecta muchísimo el estado emocional de los niños. El azúcar es en un niño paz, es impresionante cómo se puede notar. Entonces todo eso es una bomba de relojería. Entonces los papás no entienden por qué su hijo monta un escándalo tremendo porque se le rompió una esquinita pequeña de, yo qué sé, del palito de pan, o por qué el calcetín le molesta tanto que hay que parar el coche y quitarle el zapato en el coche y cambiarle el calcetín porque el niño es que no puede más. Francamente lo está viviendo así y lo está sintiendo así y cree que se va a morir si no se le quita ese calcetín. Entonces hay que validar esas emociones y hay que saber acompañarlas, evidentemente sin quitarles importancia, pero sin tampoco hacer un mundo para que el niño poco a poco pueda establecer una escala de prioridades de hasta qué punto realmente le va la vida en ello, en el calcetín, o quizá le vaya la vida en ello o el bienestar en un sitio que sea muy estimulante, porque hay situaciones y situaciones y pequeñas cositas que les podemos enseñar a manejar
poco a poco, sin sentir como esa ansiedad. Mi hija algunas veces, y eso que ya tiene 5 años y maneja muy bien muchas cosas, pero algunas veces es, no aguanto, no aguanto, y como que hiperventil, se pone francamente muy tensa, pues igual eso, montamos en el coche y a los 2 minutos de arrancar el coche se da cuenta de que tiene mucho calor o que no se ha quitado la chaqueta y claro, ya va abrochada, no se la puede quitar y yo voy conduciendo en el coche, es que no puedo parar en el medio de la calle a quitarle la chaqueta, tengo que encontrar un sitio para parar y quitársela, ¿no? Abre las ventanas, es que... Y como que, ¿sabes? Sufre ahí una pequeña crisis. Entonces Sí, hay que sí. ir Me dándoles herramientas. sonrío porque me suena, no porque me ría. O sea, me No, ya sonrío porque me seguro suenan que has muchas vivido algo cosas, ¿no? similar. Entonces hay Y que luego ir... me reconozco en muchas cosas que yo he vivido, o sea, ¿Y qué que he ocurre si vivido además... de no entender por qué me pasaban esas cosas y luego cuando las he visto en mi hija es que es exponencial porque tú no tienes recuerdo de la infancia tan vivido. ¿Te acuerdas? Sí, Yo me acuerdo, siempre digo, yo sí me acuerdo de esto de la adolescencia, de pasarme estas cosas, pero de niña tan pequeña yo sería así. Y mi hija lo veo tan exponencial de eso, de que el calcetín, bueno, problemas de no poder calzarla, de comprar zapatillas y zapatillas y zapatillas y ver que te has gastado un dineral y no consigues encontrar unas zapatillas que no le hagan daño, que no le molesten, que sí. haya algo que... Y sabes que no sea un capricho, simplemente es que no puede realmente ponérselas porque la ves que sufre, o sea, ves que no es un capricho de que no me guste el color, es un malestar que tiene Pero es que y es además de... doloroso. y ahí viene, ahora aquí viene una parte más complicada, es ¿qué pasa cuando yo también soy paz? Y entonces esa emocionalidad, esa intensidad de mi hija o de mi Se hijo te o de mis contagia. hijos también me sacude a mí. Porque si yo voy conduciendo en la carretera y necesito una concentración y un nivel de estímulos controlado y la niña se pone a gritar como loca o empieza simplemente, y yo sé que eso va a ir aumentando, pues claro, hay que adelantarse, bueno, que hay que empezar, ¿no? Como se necesitan un montón de herramientas de gestión para ir llevando el día a día y equilibrar las necesidades de ese niño o esa niña o esos niños, paz y las tuyas, porque además las mamás tendemos a, bueno, siempre priorizar al niño o a la niña, a los niños y olvidarnos de alguna forma o dejarnos para después. Y te puedo asegurar que si no te dejas tú primero, o sea, si no te encargas de ti primero, es muy difícil que te puedas encargar de tus hijos bien. ¿Por qué? Porque además, aunque tú les brindes unas herramientas a nivel, digamos, teórico, converses mucho, estés muy calmada y tal, si el ejemplo vivencial que tú transmites con tus acciones no es coherente a ese discurso, el niño se va a quedar con eso y no con lo que tú le contaste. Claro, es Ahora que Alba pregunta aquí algo aprende. Sí, ella y comenta que lo ha descubierto hace poco, que sus hijos también son paz, y que su hija de 3 años es muy empática, llegando a tener eso, hasta ansiedad. uh-huh, estados de ansiedad. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que hay que saber gestionar y acompañar. ¿Mm? A veces hay que gestionar, a veces hay que acompañar, porque también con esto de la gestión emocional, muchas veces los padres, las madres, queremos evitar ese sufrimiento, ese, bueno, Claro, pero eso como que no se se acabe puede. la crisis, entonces queremos como gestionarla nosotros, sin Claro, pero dar al niño como la oportunidad de vivirlo y de integrarlo él mismo y nosotros simplemente aceptar y acompañar esa emoción que en un momento dado nos puede resultar incómoda porque tú ves que el niño o está sufriendo o está muy triste o está enfadado o, ¿no? Y la emoción la vive con una intensidad que le desborda. A ti también, como empatizas muchísimo porque también eres paz, también te desborda, entonces como que eso se retroalimenta todo. Entonces, sí, por sí. eso, por todo esto que te estoy contando, al final decidí enfocar mi trabajo en este aspecto, porque, por otra parte, yo soy una mujer paz que ha sido criada de una forma completamente opuesta a sus necesidades, que ha superado todos los problemas que eso le supuso y todas las, digamos, iba a decir secuelas, no sé si es la palabra, pero bueno, pues todos los condicionamientos que me ha ido dejando a lo largo de mi vida el haber sido criada así, siendo paz, y a su vez en nuestra familia somos una familia de 4 miembros en las que los 4 somos paz.
Entonces es como que hay un máster en experiencia vital, además de todo lo que me he formado ya a nivel teórico, sino en mi propio crecimiento y desarrollo personal, en cómo gestionar con niños además de distintas edades, porque ya digo, tengo dos, y a su vez las relaciones de pareja, como además que la alta sensibilidad, si bien es cierto que no se ha detectado que haya una diferencia de proporcionalidad en hombres y mujeres, los hombres y las mujeres tenemos una serie de diferencias biológicas, pero además de eso somos criados desafortunadamente de formas distintas. Claro. Entonces, claro, esa sensibilidad va a tener en nuestra vida un impacto distinto. Porque lo que sí es cierto es que si bien la alta sensibilidad tiene un origen genético, se va a desarrollar de una forma o de otra dependiendo del entorno en el que hayamos sido criados, de cómo seamos criados, porque es evidente que no es lo mismo que a ti te condicionen o te digan, ay, es que eres una llorona, o que te digan, estás triste, te puedo ayudar, Llora. cambia el cuento, ¿no? Entonces tú vas a ir hacia un lado o hacia el otro. Y respecto a esto me gustaría, ya que estoy, porque es algo que me pasó ayer, contar una anécdota que me pasó ayer en el parque con mis hijos y con una niña en el parque, que además a kilómetros la detecté. La niña estaba con la abuela. Bueno, nosotros estábamos allí en el parque, había una tirolina, entonces yo estaba gestionando una situación con Emma porque Emma por un lado se quería tirar de la tirolina, pero por el otro le daba miedo, entonces no quería que yo la sujetara de esta manera, ella quería desde el otro lado, pero desde el otro lado era bajita, no llegaba, bueno, estábamos gestionando ahí ese tema. Y vino una niña de 6 años con su abuela. La abuela le explicaba, bueno, sabes que yo no te puedo subir ahí, que me duele el brazo y tal. Bueno, bien. La niña se subió a lo que es a la estructura de madera desde la cual te agarras para tirarte y la abuela le iba a acercar el mango. Entonces la abuela, yo no sé por qué motivo, bueno, supongo que la mujer, pues con muchos adultos, se sentía como la necesidad de justificar o de explicar o tal, ante mí, porque yo estaba allí, eh, como de justificar a su nieta o algo así. Entonces me dijo, es que es muy miedosa ella, ¿sabes? Y yo, bueno, pues me quedé así y la niña dice, pues no, no soy miedosa porque si fuera miedosa además no me habría subido ya aquí, ¿eh? Y estoy aquí arriba. Y yo dije, uy, esta niña, esta, claramente, bueno, le dio el cosito ese, bueno, estuvieron ahí intentando gestionar ese tema, quedó ahí. Yo después me puse a hacer el mono con los niños para romper un poco el hielo y entonces cogí la tirolina y me tiré y tal. Y tuve la intuición y la sensación de que la niña se me iba a cruzar, entonces, y yo venía de espaldas ya. Como tuve esa sensación, me giré y frené y efectivamente la niña pasó justo al medio, que si yo me hubiera dejado, pues simplemente la rolaba como una bola en los bolos, ¿no? Entonces me frené y tal, afortunadamente, y la niña no chocamos ni nada. Y la abuela, ¿no ves? ¿No ves? ¿Es que eres tonta o qué? Bueno, y entonces la niña le dijo, no me llames tonta, es que... Y entonces se fue corriendo muy ofendida, llorando. ¿Y qué pasó aquí? Pues que es que además la niña tenía las mismas reacciones respecto a lo que la abuela le decía que las que ha tenido mi hija con otras personas muchas veces, ¿no? Porque de esto que se dice comúnmente tienen la piel muy fina, que es muy fácil ofenderlos. Bueno, pues así. Entonces la niña se fue y empezó a hablar consigo misma. Y aquí viene lo fabuloso. Y la niña hablaba, se hablaba ella misma, se estaba hablando ella misma. Y entonces decía, es que no me puede decir eres tonta, porque es que yo no soy tonta, me puede decir, sepárate, ¿no ves que te puede golpear? Pero no me tiene que decir que soy tonta, porque yo no soy tonta. Y claro, yo decía, ay, sigue así, nena, que vas bien, sigue así, ¿sabes? No rompas esa conexión contigo y sigue teniendo esa fortaleza de decirte a ti misma que por lo que otro te diga, yo no sé, claro, lo mismo sus papás, ¿sabes? Lo mismo tiene esta relación con la abuela no se da cuenta, no ve, ¿no? Normalmente nadie hace esto para fastidiar a un niño a propósito, a veces pues la No, ignorancia, la falta de recursos emocionales, ¿no? Pero se ve sí, que o la niña tiene una resiliencia súper potente ahí dentro, o quizá también sus padres han sabido fomentar un poco ese autoconocimiento, esa conexión, ¿no? Y fueron pasando así este tipo de detallitos y fíjate qué importante es, ¿no? Qué importante. Y yo después hablé con la niña y le dije, claro, porque una vez puede hacer algo que pueda ser una tontería, pero no, eso no te convierte a ti misma en ser una tonta o un tonto, porque una cosa es hacer una tontería y otra cosa es ser tonto, ¿no? Como etiquetarte y ponerte ese... Entonces, por eso es muy importante cómo nos comunicamos con un niño paz, qué les decimos, qué no les decimos. A mí, mi hija, me ha llegado a decir, sí, pero ese tono, no tienes la energía de siempre. Yo, perdón.
¿Sabes? Que a veces tú igual estás con tus cosas, no es que tengas nada con el niño, pero de alguna forma, pues también no le vas a estar explicando a los niños, no se les puede contar todo ni de cualquier manera ni cualquier cosa, pero es que eso no significa que ellos no lo detecten. Igual tú estás haciendo un sobreesfuerzo por tu estado emocional en no fastidiar al niño o en resolver la situación así lo más rápido posible. Y dices, pero ese tono, y tú dices, madre mía, chicos, que ni el tono de voz te lo deja pasar, ¿sabes? Es que Sí, lo detectan todo, ¿eh? Es una es así. pasada Entonces, de... es importante que nosotros vivamos desde esa plenitud. Si nosotros seguimos evolucionando y seguimos en nuestro camino de desarrollo personal para convertirnos en personas centradas, que vivimos desde nuestra esencia, aceptando nuestra sensibilidad, y vivimos en coherencia con nosotras mismas, podremos tener un momento malo, un momento más triste o no, pero el ejemplo de coherencia y esa sensación de siempre estar intentando alcanzar ese bienestar y vivir en consonancia con nuestros deseos, eso es lo que perdura, ¿no? Y eso es lo que está ahí y ellos tomarán de ejemplo. Claro, además lo que has dicho, bueno, yo por lo menos en el trabajo que hago es eso, es, a ver, nosotras realmente no podemos gestionar a los hijos, o sea, Mm, nos tenemos que, yo siempre digo que la herramienta más potente que tenemos es nuestro estado emocional. Pues mm. para ahí está el autoconocimiento, para la autogestión, conocer todo nuestro mundo emocional, tirar un poco de pasado para reconciliarnos, pero a los niños sobre todo yo creo que es acompañarlos y desde el ejemplo que les damos es de donde van aprendiendo, ¿no? Ejemplo, Porque, un ejemplo sobre todo coherente, a ver, todos cometemos en algún momento una incoherencia porque de alguna por forma supuesto, porque somos imperfectas, o sea, estamos no podemos pretender ser perfectas. nosotros nos estamos reconstruyendo y por eso sé justamente lo importante que es y lo difícil que es reconstruirse respecto a simplemente dejar ser. No es lo mismo que tú dejes ser a tu hijo hoy en día con tus errores, pero que valides, hijo, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, lamento si me he equivocado, lamento, ¿vale? Es distinto eso, que tú te Exacto. equivoques, reconozcas el error, sepas pedir perdón, que vivas, ¿no? De esa manera el niño se está quedando con un ejemplo positivo, a que tú como padre ejerzas tu papel de padre desde una posición de autoridad y superioridad total de como yo soy tu padre, lo tengo aquí todo controlado y yo sé y a mí me haces caso y ya Y ya está, ¿no? está. Ese es el modelo con el que nos criaron a nosotras. Entonces ahora nosotras tenemos que reconstruir ese modelo porque no tenemos referentes, porque lo que está dentro de ti, lo que sembraron dentro de ti, es algo completamente distinto a lo que tú estás queriendo dar hoy en día. Entonces, claro, romper esos patrones, reconstruirlos, reprogramarte, cuando tú ya no eres una niña, sino que ya eres una persona adulta con un montón de comportamientos adquiridos, con un montón de programas establecidos que a veces saltan de forma automática, pues requiere un ejercicio de conciencia, de responsabilidad, de compromiso, que a veces ya todo eso en sí desborda. Desborda porque la gente pues trabaja, tiene pues eso, su relación de pareja, quiere que todo esté más o menos equilibrado. Hay muchos memes, ¿no? Por ahí, muchos chistes de gente ahí toda hecha polvo que dice, yo intentando hacer la dieta, comer sano, criar a mis hijos, el respeto, no sé cuánto, tener tiempo en pareja, ver Netflix, no sé qué, porque es verdad que balancear y equilibrar todo eso pues tiene miga. Por eso yo pienso que es muy importante también contar con una ayuda externa, con un referente profesional, con, bueno, si tienes una amiga que de alguna manera te lleve un poco, ¿no?, de ventaja en ese proceso, o que quizá tenga niños más grandes, o que tú veas que ha superado una serie de retos y de cosas en las que te puede aportar, nutrirnos de todo eso para llevar el Lo que camino que pasa es que nos... ahí también hay que, bueno, no sé si tú estás de acuerdo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces entramos las comparaciones, ¿no? Pues, y nos olvidamos de la peculiaridad concreta de tu hijo por su personalidad, sea paz o no. Quiero decir, yo qué sé, yo tengo muchas, tengo familias que van por delante, pero eh, han hecho de otra manera, las emociones no se han respetado, no se llora, no se grita, no sé qué, no se ha dejado expresar las emociones, o luego sus niños son de los que duermen y el tuyo, pues por sus peculiaridades, no duerme y te despiertas. Es decir, creo que está bien, pero siempre sin querer que en esa No, ayuda eh, querer hacer.
que tu hijo se estandarice, ¿no? Porque yo lo que veo a veces es como, ¿y cómo lo haces para que, siempre las preguntas de los foros a mí a veces me inquietan, porque es, ¿cómo hacer para que duerma? ¿Cómo hacer para que no sé qué? ¿Cómo hacer para...? Pues no hay que hacer nada, respétale Mira, porque su ritmo y su tiempo será otro, ¿no? O Alba sea, está yo creo comentando que a que... ella lo que le cuesta es lidiar con los adultos. Esta es una de las cosas que más me consultan, es cómo le explico de alguna forma, como pues a mis padres o no, familia que es muy cercana y con la que tú vas a tener un trato prácticamente diario o el niño va a estar en contacto prácticamente diario para que entiendan o porque comenta que a veces que les regañen sin gritar ni nada, pues el niño ya le hace llorar. Mi hija ha llorado por decirle, Emma, cuidado con eso, cuidado, decirle, Sí, Emma, ten cuidado y romperse a llorar como, madre mía, estoy haciendo algo fatal. Claro, es complicado. Uno, hay que aceptar que nuestros hijos son extremadamente sensibles, a veces van a tener reacciones además de hipersensibilidad y que nosotros no podemos evitar, digamos, en ese aspecto que los niños tengan la piel muy fina. Porque a veces, o sea, es que ella se ha ofendido por miradas, por... Y claro, tú no puedes ir por la calle diciendo a la gente no le mires, no. Porque además tampoco les puedes transmitir el mensaje de que todo el mundo se debe o se puede adaptar a su sentir, porque es que esto tampoco es real, ¿vale? Tú como familia, tú como padre o madre que tienes la responsabilidad de educar a tu hijo, claro que eliges, pues llámale el método educativo que quieras utilizar o el enfoque pedagógico que quieras. Pero tú tampoco vas a poder obligar a tus padres, por ejemplo, que son los abuelos del niño, a que le traten como tú crees que es la forma adecuada, porque igual eso choca directamente también con los principios de tus padres. Entonces, algo que yo siempre transmito y que digo, y que es uno de los mayores problemas que suelen tener las madres cuando me consultan, es el tema del respeto. Bueno, es que trata respetuosamente a los niños. Entonces, hay que como que redefinir el concepto de respeto. Porque aunque tus padres, en este caso pongo el ejemplo de tus padres, pues son los abuelos, suelen estar muy en contacto con los niños, les traten de una manera distinta, no siempre quiere decir que ellos no estén siendo respetuosos con el niño. Ser respetuoso con el niño o con las necesidades de los niños no siempre significa hacer todo de la forma que el niño, o sea, o de la forma ideal para ese niño en concreto. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes más hijos? Y lo que es respetuoso para el mayor está infringiendo de alguna manera el respeto a la integridad o a las necesidades del pequeño. ¿Quién está por encima de...? ¿Sabes? Entramos ya ahí en una escala como de entonces no respetas a ninguno, aún así claro. el otro no. Entonces, el Yo lo que respeto pasa que ahí, Noelia, es... yo por ejemplo no estoy muy de acuerdo en eso, porque el respeto es la asertividad y si a mí hay una cosa que no me gusta, yo ayer me ponía un ejemplo una mamá de que tenía dos niños y el mayor no quería compartir con el pequeño. Y yo le decía, pues es que no se le puede obligar al mayor a compartir porque hay que respetarle. Tendrás que atender al pequeño si se llora porque no lo consigue. Es decir, A es eso que es el a lo respeto es al... a Yo dónde no le voy. voy a quitar la una, pero es la asertividad, es decir, tus derechos frente a los demás. Y cada niño es una persona y tiene sus derechos. Y yo, si tengo que batallar con los abuelos porque hay cosas que la niña está diciendo no, yo sí les voy a decir no a los abuelos a la calle, porque son sus nos. Es que ahí nos estamos jugando mucho en Sí, el respeto, sí, porque sí, sus pero nos yo tienen no que voy, ser súper respetados, ¿eh? no, Sus pero nos yo no voy tienen que por ser ahí. súper respetados. Yo no Ah, voy bueno, por vale, ahí, pues no lo había entendido. no hablo en ese aspecto. Yo no estoy diciendo que no haya que respetar el no de los niños, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que eh, tú lo único que puedes hacer, o sea, por supuesto que tú puedes batallar o explicar a los abuelos, a los padres, pero es que la última palabra, digamos, respecto a lo que cada uno va a hacer, está dentro de uno mismo. Si tú, por ejemplo, le explicas a tu madre, ¿no? En concreto, mira, es que al niño no le digas las cosas así o asá, porque es que pues sufre, le hace mal. Tu madre te podrá decir, bueno, vale, y adaptarse, o te podrá decir, bueno, pues yo no creo que tal, y tú podrás batallar como si te estuvieras dando la cabeza contra un muro, que si tu madre no quiere cambiar eso, tú no te puedes meter dentro ni de su cerebro ni de su corazón a hacer un clic, de la misma forma que no te puedes meter dentro del cerebro de tu hijo. Entonces, ¿qué decisión te toca ahí tomar? Uno, si tú crees que es tan fundamental que se respete eso en concreto como para no pasar ni por encima de eso y no aceptarlo, ver menos a tu madre o cortar ahí esa relación porque dices, bueno, ella no es, o
darle las herramientas también a tu hijo para que gestione eso de la manera más Exacto. positiva posible y pueda obtener aún así una relación positiva con su abuela, con su tío, su primo, los compañeros de clase. No hablo de que pase siempre por encima de sus deseos, en absoluto, pero muchas veces, o sea, el mundo es el que es y en realidad el mundo en general es un sitio hostil de cara a la sensibilidad y de cara a las personas con una emocionalidad tan intensa y tan fuerte. Entonces, tú podrás hacer un pequeño cambio y si tus padres están dispuestos a hacer ese esfuerzo con tu familia más cercana, ¿no? Pero es que luego tú te vas a encontrar en la calle con gente aleatoria y claro que depende de lo que sea, tú podrás decirle, oye, mira, yo un día en el supermercado a una mujer que cogió, mi hija estaba llorando porque quería un huevo de chocolate que no le iba a comprar y la mujer cogió, se dio la vuelta en la cola y le hizo, calladita. Bueno, y la puse en su sitio, porque me parece Ya. que la mujer fue totalmente irrespetuosa. Pero luego hay otras cosas que, que tienen que ver pues como con el funcionamiento social o con cómo es cada uno, que no tienen por qué necesariamente ser irrespetuosas con el niño, pero que igual a tu hijo le molestan, aunque no sea algo Sí, irrespetuoso. Porque, por ejemplo, sí, sí. que alguien te mire en la calle es que no está siendo irrespetuoso contigo, es que te está mirando No, porque hay ahí hay algo. quien hay que, efectivamente hay quien hay que dar las herramientas al niño, a la niña. Entonces, Yo, por ejemplo, a mi hija que le pasa eso, ¿y por qué me miran? Digo, África, mira a todo el mundo, no te está haciendo nada, mira a todo el mundo. Yo a ella, por ejemplo, a mi hija se lo explico. Pero, por ejemplo, con adultos, que los abuelos, como tú dices, las niñas contestan, o sea, porque tienen además esa madurez para dar una respuesta de por qué no me gusta, qué haces mal. Y a mí, por ejemplo, me han tachado a veces de que como que la estoy educando mal porque por esa sensibilidad, por esa expresión emocional. lo que Y yo le suele digo, pasar pues, se yo por ejemplo culpabiliza. no les digo ni que son paz ni que son pes, yo lo que le digo, mira, ella necesita expresar sus emociones porque mientras no las exprese no las va a poder ni identificar ni después aprender a gestionarlas. Tú tienes que entender simplemente que es una niña y que no está tentando contra nada, contra ti. Yo, por ejemplo, Mira, Alba comenta que al final ha tenido que, eso, ¿no? Pues que ha optado un poco por lo que yo comentaba. Y dice que lo que le claro, cuesta es que entiendan que sus hijos son paz y que dejen de etiquetarles. Es que en realidad, mira, en el fondo, yo paz no le también digo a puede ser nadie una que estás. etiqueta. No se trata de que sea paz, o sea autista, o sea Asperger, o sea TDA, o sea rubio o moreno. Se trata de que en general tenemos un problema social como comunidad, como seres humanos, a la hora de aceptar la diversidad del ser humano en sí, de aceptar que todos somos seres únicos y distintos y que todos merecemos el mismo respeto. Porque lo merecemos y punto, por el mero hecho de ser personas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un mensaje de fondo y hay un paradigma completo que cambiar. Entonces, como no podemos cambiar el paradigma completo de golpe, pues claro, tenemos que ir haciendo pues nuestra aportación, pero es que aún así no vamos a poder hacer un cambio completamente global, nosotras desde nuestra posición. Sí que pienso que el cambio se irá dando de forma gradual, justamente educando a nuestros hijos, eso, pues cambiando esos patrones, rompiendo los patrones y aportando al mundo niños empáticos, o sea, es que las personas altamente sensibles son muy necesarias, somos muy necesarias. Es cierto que el 80% de la población no es altamente sensible y también es necesario que haya un 80% que no lo sea, porque si no viviríamos todos histéricos. Evidentemente, si todos viviéramos en ese estado de alerta, percibiendo tantísima información, nos habríamos vuelto locos. Entonces, de hecho, esta proporción del 80-20 se mantiene también en otras especies porque es necesaria, porque las personas altamente sensibles o los animales que son de alta sensibilidad detectan una serie de información que el resto de la manada no. Entonces son los que avisan de ciertos peligros, son los que detectan, pues, por ejemplo, plantas que son potencialmente venenosas para que los demás no se las coman. Tiene un fundamento para la supervivencia de la especie, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que saber trabajar y relacionarnos sacando el mayor potencial de cada uno, paz y no paz, en conjunto, para como seres humanos seguir evolucionando. Y ese es el trabajo que hay que hacer de fondo. Pero es que mientras tanto, nuestros hijos se van a seguir viendo expuestos a una serie de cosas que no nos van a gustar del todo. Por ejemplo, si tu hijo va al colegio, tú puedes hablar con la maestra, puedes llevarlo a un cole súper respetuoso, pero es que luego hay una parte de su vida que tú no estás viendo, tú no vas a poder estar todo el rato gestionando como tú crees que se debería gestionar. Entonces el niño, por experiencia propia, también está aprendiendo a relacionarse con otras personas que no acepten su sensibilidad o que no le entiendan
Y entonces, de esa manera, con esas herramientas que tú le das, también se va a poder enfrentar a situaciones que sean hostiles, ¿no? Claro. De una forma empoderada y centrada. Y que eso no le derrumbe, que ahí está la diferencia. Porque evidentemente tú no puedes borrar del mapa todo lo negativo, todo lo que ocurre en el mundo. Y a veces, aunque tú defiendas a tu hijo, pues para cuando lo defiendes, la persona ya ha dicho tal o cual o ya ha hecho tal o cual y el daño, entre comillas, ya está hecho. Luego, ¿sabes? Entonces, ahí es donde considero importante también respetar justamente la capacidad del niño con nuestro sostén y nuestra validación y nuestra seguridad a ir gestionando también las situaciones, dependiendo de la edad. Un niño de 3 años, pues, ¿sabes? Pero yo he visto a mi hija, pues con 3 años, resolver situaciones y soltar alguna contestación del adulto, decir, ostras, ¿sabes? Y resolverlo ella, y el adulto darse cuenta y decir, ah, pues tal, o lo siento, tal, ¿sabes? Entonces, que también les demos esa manga ancha, dependiendo de qué situaciones sean, para empoderarles a resolverlos por ellos mismos, que no sientan tampoco necesariamente que siempre tenga que estar la madre encima, sino que aunque les defendamos y el posicionamiento sea de protección, que también les aportemos las herramientas para que ellos Claro. las utilicen. A eso es a lo que voy, que no todo depende de nosotras, que no todo... No, Porque eso, yo estoy de acuerdo porque ahí se trata en lo que tú dices. Hay un trabajo que tenemos que hacer nosotras, yo creo que es clave, para situarnos de forma protección, sí, pero no, pero no paternalismo. no O sea, aislarles. protección sí, pero no usurparles su papel, ¿no? Yo a veces mi hija me pide, mamá, ve, dile tú, y yo le digo, no, digo, yo estoy aquí, te estoy apoyando, te estoy mirando y tú vas y lo haces. Yo le digo, la seguridad es que yo estoy aquí, tú ve y haz eso, o di eso. Es Alba decir, comenta, ¿no? Lo de la darles... ironía, de que dice que al final se nos culpabiliza porque los mimamos demasiado y tal. Es que esto es el pan de cada día de una madre de un niño paz. Ah, el niño es así de tiquismiquis, o es así de sensible, o llora tanto porque tú, tal. Que hay una parte que puede ser así. Sí, ¿en qué sentido? En el sentido de, claro, es que yo le dejo ser. Y como el niño es Claro, así, manifiesta lo que tiene dentro, porque no le estoy anulando lo que tiene dentro. Pero no es que el niño, es como si me dicen, no, claro, es que el niño te nació moreno porque es que tú te empeñaste ahí en tostarlo al sol para que se le oscureciera el pelo, yo qué sé, por decir. Entonces, no, es que el niño es como es. Yo por mucho que estire a mi hijo, si mi hijo está genéticamente programado para medir 1,60, pues va a medir 1,60. ¿Qué le vamos a hacer? Somos bajitos de la familia. es así. Entonces, con esto pasa lo mismo. De hecho, se ha demostrado perfectamente que el cerebro de un paz es diferente, que funciona distinto, que suele tener un mayor tamaño, un número de conexiones y de sinapsis más elevado. Entonces, esto no es que yo me lo invento. El que quiera que se informe No, exacto. y, bueno, pues que vea y que comprenda, ¿no? Hay un libro Pues que muy me bien, gustaría mira. comentar para Ah, sí, Alba, sí. por ejemplo, No, no. Sí, eso. Eso es que que te se iba a llama... pedir que cómo podían contactar contigo también, para quien quiera Sí, ahora, saber más, precisamente por lo de la información. mira, yo lo que le quería comentar a Alba, que dice también lo del tema de cómo hago y tal, hay un librito que está en Amazon, que además vale 5 euros, que es súper asequible y es así finito, que se llama Comprendiendo al niño altamente sensible cuando ve a través de sus ojos un mundo abrumador, de Jamie Williamson, que es un papá, paz, que, bueno, pues que descubrió todo esto, entonces hizo como un pequeñito manual describiendo pues qué es ser paz, cómo lidiar un poquito con la cotidianeidad y tal, y ese librito está muy bien pues para dejárselo a la maestra, yo lo hice, a la maestra del cole, a los abuelos, porque te lleva hora y media leértelo, porque ya digo, es casi más un folletín que otra cosa. Y está muy resumidito, muy práctico, porque habla desde la perspectiva, o sea, con ejemplos prácticos. No es un libro teórico que describa, ¿vale? No es para que te estudies la alta sensibilidad, pero sí para que se lo des como herramienta a algunas personas que puedan no comprenderte. Pero es que luego ya dependerá de esa persona estar receptivo a esa información o no. Quien quiera o necesite más información puede ir a mi muro en el que hay un montón de vídeos al Exacto. respecto, en el que profundizo más sobre el tema. Me puede contactar a través de mi web www.espiralcriame.es o a través del correo electrónico noelia@espiralcriame.es. Todo esto Y, lo vamos a poner ahora en el post, en el texto, para que puedan contactar y contigo bueno, y ya puedan solo se me encontrarte. pueden añadir si quieren en Facebook como amiga para tener acceso a esos datos. En Facebook también tengo la página como Espiral Críame. Y bueno, que en lo que necesiten asesoramiento específico,
pues pueden contactar conmigo sin ningún problema. Ahora hemos hecho además el taller de mamás para gestionar nosotras la alta sensibilidad cuando pues eso, ¿no? Porque los niños ya de por sí, un niño pequeño, aunque sea paz, pues los niños hacen ruido, lloran, tienen rabietas, juegan, corren, saltan y a veces todo ese estímulo que genera tu propio hijo siendo un niño natural, por decirlo así, pues Sí, te puede agobiar. Entonces, ¿cómo gestionar esa sensibilidad respecto de los estímulos de tus hijos o también respecto a tu relación de pareja, tu entorno laboral, todo eso? Entonces, como hubo muchísima demanda y gente que se enteró un poco más tarde, lo que hice fue, bueno, pues añadir un plazo extra de tiempo para quien se quiera apuntar ahora, que pueda acceder al taller grabado y voy a hacer un segundo directo resolviendo dudas dentro del grupo. Así que si alguna mamá de las que nos está viendo que se reconozca como altamente sensible le interesa este taller, pues que todavía está a tiempo de entrar en esa comunidad vale. y bueno, profundizar también un poco en su propio crecimiento personal para vivir su sensibilidad desde lo bonito y desde lo positivo y no desde el sufrimiento, que es uno de los mayores problemas que tenemos las personas PAS, es vivir desde el sufrimiento, la desgracia, como en ese miedo así constantemente, ¿no? Sí, Y Noelia pregunta, pregunta Alba, si tiene que ver con la lactancia materna la alta sensibilidad. ¿en Yo qué creo que en principio sentido que si tiene relación? Como has comentado, el desarrollo cerebral, eso sí está como se relacionado. dice que Mira, la lactancia yo lo que te puedo decir es que lo que creo es que que como la intensifica el lactancia. vínculo, No, intensifica el ya no vínculo. solo eso, sino que creo que como la lactancia materna es lo natural y para lo que estamos diseñados, lo que he visto, porque a veces parece como que se dan más casos de altas capacidades o de alta sensibilidad en niños que toman pecho, ¿no? Yo lo que creo es que como la lactancia artificial no está diseñada para cubrir las necesidades biológicas, fisiológicas reales de un niño humano, hay cierto potencial que se pierde al no recibir lactancia materna. Entonces, cuando un niño recibe lactancia materna, está recibiendo exactamente lo que necesita para poder alcanzar su potencial máximo. Entonces, ya no, o sea, no es que vaya a ser más inteligente por tomar lactancia materna, tanto que se pierde una parte de potencial si no la toma. No sé si me explico, si queda claro el mensaje. Con esto no estoy entrando a juzgar ni a valorar la No, decisión de no. cada familia, ni de cada madre, ni no deis biberón porque vuestro niño va a ser menos inteligente. No, estoy hablando de una realidad constatada y de un hecho, que es que, bueno, pues eso, ¿no? Que la lactancia materna es lo natural y lo que está diseñado para lo que está diseñado el ser humano y entonces, claro, va a potenciar todas las habilidades y las cualidades que tiene un. Sí, Alba, pues en ese sentido, En ese sentido. yo pienso que sí, evidentemente, como comenta Inma también, hablamos de que, bueno, pues refuerza el vínculo bueno, una serie de cosas que si eres altamente sensible, aún las vives con más intensidad, ¿no? Pues Noelia, Alba, está por No aquí sé también han pasado Petra, María. Vamos a cómo. tener que cerrar Sí, porque yo me tengo que marchar. muy bien, Estaríamos aquí hablando un montón de rato. Noelia, me ha encantado las cosas que nos has aportado. gracias. Efectivamente, aquí podríamos estar 4 o 5 horas hablando tranquilamente, Un intensivo. pero yo creo que, exacto, que las ideas clave de por lo menos saber a qué se llama ese rasgo de la personalidad que es paz, nos lo llevamos, qué cosas Sí, podemos identificar en nuestros hijos o en otros niños como altamente sensibles, que lo importante no es la etiqueta, sino que se atienda al niño en sus necesidades y en su peculiaridad, porque además cada niño es una persona y es distinta, única, diferente, especial, como tú bien falta decías. esa etiqueta como para, bueno, es que, como que si eres un niño normal, pues entonces como que no hace falta tratar de una forma especial, por No, decirlo no, así. no, no, Pero si no. eres tal o cual, o tienes este déficit o pues entonces me tengo que volcar más, ¿no? O simplemente pues No, hay que no, tratar no. a los niños con respeto por cómo son y ya está, nada más, ¿no? Sí, como yo hablo, pues los 5 pilares que yo digo de la crianza con amor incondicional: aceptación, respeto, empatía, coherencia y amabilidad. Eso es para todos y así Sí, nos ahorramos etiquetas. Pero me ha encantado pues, conocer porque a veces muchas madres o familias se preguntan por qué el niño que tienen es así.
¿no? Y empiezan a querer que sea como otro niño y no, es que es es un rasgo especial de su personalidad y como cualquier otro, pues Del hay que cual respetarlo. no hay que curarse ni nada, ¿eh? Que esto no es un No, trastorno, no, repito. no, Simplemente no, hay que no, no. aceptarlo y convivir con esa sensibilidad porque que esto es algo que me gustaría que apreciaran, porque en lo que no profundice mucho, porque normalmente se tiende a enfocar desde los problemas, porque claro, quien te escucha es que quiere solucionar un problema que está teniendo con esa sensibilidad, Claro, ¿no? Pero la alta sensibilidad, bien llevada, bien gestionada y o sea, te puede dar un nivel de disfrute máximo, de emocionarte con total. viendo a un pajarito, de una flor, una puesta de sol, de vivir intensamente una sensación, pues es una conexión con otra persona, una relación personal, de vivir, por ejemplo, hasta tu propio puerperio y tu relación con tu hijo de una manera súper conectada. Y eso, Exacto. todo lo bonito de la vida, vivirlo tan intensamente, también es fabuloso. Entonces, que quiero decir que tiene un aspecto positivo al que hay que sacarle partido también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Noelia, muchas gracias. Un beso. Reeditaré el post para que tengan tu correo, tu Facebook de Espiral Críame, del tuyo personal Bien. y por supuesto el enlace para poder contactar contigo en tu correo, en tu página web también. Muy Muchas bien. gracias. A Seguimos en ti. contacto trabajando. Gracias a todas. Alba, también gracias por estar aquí. Yadira, que ha pasado de las últimas. Ahora no veo las otras personas. Pues gracias por Lo veo todas las que han bien. empezado. Si tenéis dudas, las que nos veáis en grabado y queréis dejarlas aquí o directamente contactar con Noelia, pues va a estar encantada de ponerse en contacto. Y a las demás os veo el próximo martes en otra entrevista de Enredadas. Chao, Muy bien. chao. Feliz día, Chao. Noelia. Feliz día a todas. Chao, Gracias. Yadira. Adiós.